La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Un modo geométrico. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sobre René Descartes yo escasamente conocía aquella famosa frase, pienso, luego existo. Con esta conversación pude entender por qué es tan importante y qué es lo que en realidad significa. Para hacer este capítulo, David me recomendó que leyera Las Meditaciones Metafísicas de Descartes, un libro publicado en 1637 y que ya el solo título me dieron ganas de salir corriendo. Meditaciones Metafísicas de Descartes. ¿Cuánto vale no? Por fortuna, el miedo no me duró mucho, porque lo que me encontré fue un libro muy agradable de leer a pesar de su complejidad. Aquí Descartes lo invita a uno a reflexionar con él en cada una de sus 6 meditaciones. Ojalá más de uno quede también con ganas de leerlo después de escuchar esta conversación. Antes de empezar a grabar, yo no tenía claro por qué David tituló este episodio Las ruinas circulares de Descartes. Y a lo largo de la discusión fui entendiendo que a pesar de que algunas ideas de Descartes hoy parecen difíciles de aceptar, y son, como dice David, ruinas, son a la vez esas ideas sobre las que comenzó a construirse el edificio del conocimiento científico en la modernidad. Descartes llegó para solucionar nada más y nada menos que el problema del escepticismo. Y es que por primera vez se le otorgaba sentido a la producción de conocimiento científico después de la Edad Media, cosa que cree lograr por vía de la existencia de Dios. Miren, no exagero si les digo que este es uno de los episodios con los que más me hace ilusión que se conecten, y que tengan la fortuna como yo de descubrir lo apasionante que es el problema del conocimiento. Y viene Spinoza y viene Leibniz en camino, del cual apenas estoy aprendiendo a pronunciar su apellido. Bienvenidos a las ruinas circulares de Descartes. Compañero David Zuluaga, queridos pelagatos, urbinautas, ¿cómo les va a todos? Ellos no pueden responder, pero usted sí. ¿Qué hubo, Octi? ¿Qué ha habido? ¿Cómo vamos? Bien, hombre. Todo bien. ¿Sí? ¿Cómo va el año? Pues, bien. Esperando a ver que esta vacunación siga avanzando. A ver si Que nos toque el turno. que nos toque el turno. Oiga, hoy vamos a hablar de don René Descartes y yo tenía pensado llamarlo en lo sucesivo don René. Entonces me puse a buscar, porque usted sabe que a mí me gusta pues llamarlos así con deferencia. Con cariño abusivo. Con cariño abusivo. Me gusta más esa definición, pero deferencia suena también bien. Y me di cuenta, y está el dato inútil pero divertido de una vez para que arranquemos con toda, que nadie le llamaba René, ni tampoco don René. Creo que tiene usted razón. Él incluso se presentaba como, yo pues mi pronunciación, usted imagínese para yo pronunciar esto, pero era como Poitevin y firmaba las cartas como Du Perron e incluso se hacía llamar a sí mismo Lord of Perron por una finca que le heredó a la mamá por allá en Francia. Vea pues, ese dato sí no me lo sabía. No sirve para mucho, pero es inútil y divertido. Sí, vea pues. Bueno, en castellano ya la tradición es referirse a él como Descartes, ¿no? Aunque su nombre en francés sería algo así como Descartes. Pero quedémonos con Descartes. Mi francés es bastante manizaleño, yo pues no me atrevo ni siquiera a pronunciar esa vaina. Compañero, venga pues le pregunto, porque es que yo tengo una inquietud para arrancar. Cuénteme. Y es, ¿usted se acuerda cuando hablamos de Maquiavelo? Sí. Que empezamos un poquito parecido. Dijimos, bueno, de Maquiavelo lo que yo sabía, de pronto lo que muchos otros sabían y únicamente era aquello de el fin justifica los medios. Y en ese capítulo desmenuzamos el tema para llegar hasta allá, porque incluso en el caso de Maquiavelo ni siquiera la frase literalmente existe. Sí. Y aquí en Descartes pasa algo parecido. Y es que Descartes, inmediatamente uno se le viene a la mente, pienso luego existo, pero mi pregunta no es esa, sino ¿por qué Descartes es algo así como un filósofo tan comercial? ¿Por qué la gente usa indiscriminadamente la frase? Por ahí me puse yo a buscar y encontré incluso no uno sino varios anuncios publicitarios que parten como de una meditación no tan metafísica, pero de esa cuota inicial. Entonces yo dije, voy a preguntarle eso al compañero al arranque del capítulo, que yo sé que por ahí nos podemos encaminar. Pues sí, hombre, yo creo que Descartes tuvo, no sé si la fortuna o el infortunio de producir lo que uno llamaría en mercadotecnia moderna un soundbite,
¿no? Una frasecita sencilla, eminentemente memorable y cuyo significado parece pues totalmente transparente, como que no requiriera mayor examen, no habría que escudriñarla mucho para decir, oiga, pues sí, pienso, luego existo. Y es de hecho una de las piezas más importantes de su sistema filosófico. Tuvo pues esa fortuna o infortunio, digo, de crear un soundbite y eso lo ha hecho memorable, pero es memorable también porque realmente es una de las figuras, tal vez la figura central de lo que llamamos la filosofía moderna, de todo un periodo de la filosofía que es el que vamos a ir abarcando en una serie de capítulos que vienen y probablemente se nos extiendan 1 o 2 temporadas para no hacerlos todos de un tacazo, para entender uno de los debates más fascinantes de la historia del pensamiento. Porque déjeme, digamos, aprovechar su pregunta para poner un poquito la cosa en contexto. Descartes vivió en el siglo XVII, ¿cierto? Nació en 1596, murió en el año 1650. Y a este tipo le tocó una época muy importante en la historia de Occidente, en la que confluyen, diría yo, tres ingredientes centrales de un clima intelectual extraordinario, que era el de su época, el de su tiempo. El primero es que estamos hablando del periodo en el que resurgió con un vigor que no había tenido desde la antigüedad el problema del escepticismo. Hay una cantidad de gente, una cantidad de pensadores defendiendo la idea de que el conocimiento, el saber, era imposible. Michel de Montaigne, de quien hablamos en nuestro capítulo sobre la amistad, había publicado poco antes de que Descartes naciera sus famosos ensayos, ¿sí? Que eso aparecieron entre 1570 y 1592, donde defiende, digamos, una forma de relativismo cultural que se volvió muy popular en esa época. Básicamente el tipo lo que decía era, oiga, mire, las diferencias tan grandes entre la manera como vivimos nosotros en Europa y cómo se vive en América. Recuérdese que esto todavía era un descubrimiento relativamente novedoso, ese nuevo mundo, ese otro mundo. Y ese relativismo empieza a crear un clima de cuestionamiento de todo lo que se daba por sentado y lo que parecía evidente y sobre todo lo que la gente creía que era evidente a la luz de la razón natural. Cuando usted va y ve que hay un jurgo de gente que lleva siglos viviendo en unos modelos y esquemas de pensamiento muy distintos y de golpe dice uno, caramba, tal vez nuestra forma de concebir el mundo no es tan evidente, no es tan a la luz de la razón natural como habríamos pensado. Y ese relativismo que empieza a introducir Montaigne con mucha fuerza en el siglo XVI, lo refuerza además el redescubrimiento de un filósofo por ahí del siglo II, siglo III después de Cristo, que se llama Sexto Empírico. Sexto Empírico fue el gran defensor, y digamos, el que transmitió para la posteridad las ideas del escepticismo pirrónico. Y básicamente el tipo tiene un argumento que es muy importante para entender qué es lo que Descartes trató de hacer, que es lo que se llama el dilema del criterio. Sexto Empírico dice, mire, es que el conocimiento es imposible. Y es imposible por la siguiente razón. Tener conocimiento de algo significa saber que algo es verdadero, ¿cierto? Pero para saber que algo es verdadero, yo necesito un criterio de verdad. Yo necesito un criterio que me permita decir A es cierto o B es falso, ¿cierto? Pero el criterio mismo tengo que saber que es a su vez verdadero. Okay. ¿Y dónde consigo yo un criterio para elegir entre los criterios de lo verdadero? Y así sucesivamente. Entonces, básicamente, Sexto Empírico dice que es imposible tener un criterio de la verdad, porque tenerlo supone, o mejor, encontrarlo supone ya tenerlo desde el principio. La única forma de identificar un criterio de lo verdadero es tener ya un criterio que me permita decir, el criterio X o el criterio Y o el criterio Z es en efecto verdadero. Entonces, imagínense un clima intelectual donde hay una cantidad de filósofos y de pensadores preocupados porque todo indica, a partir de las reflexiones más sociológicas, más antropológicas de Montaigne, pero también a partir de los argumentos de Sexto Empírico, que el conocimiento es imposible. Y súmele a eso este par de ingredientes. Al mismo tiempo, está Europa
sumergida en las más álgidas polémicas religiosas, fruto de la Reforma Protestante. Una discusión teológica muy compleja entre las distintas formas del protestantismo y la Iglesia Católica acerca de quién tiene la razón. Y curiosamente, en esas disputas se utilizaban mucho los argumentos escépticos para decir que si el escepticismo es cierto y por lo tanto no hay una forma de adjudicar racionalmente quién tiene la razón y quién no, hay que recurrir a cosas como la autoridad, la tradición y la verdad revelada. Y metan entonces ahora sí el tercer ingrediente. Al mismo tiempo, Octi, está ocurriendo la revolución científica. Están haciendo la ciencia moderna. Es una vaina increíble. O sea, este man está parado en un momento histórico fundamental. Pero difícil exagerar su importancia. Hay un auge de la inquietud del escepticismo. Hay unas polémicas religiosas y teológicas muy complejas. Y al mismo tiempo hay una nueva ciencia que tiene en jaque la concepción tradicional del mundo que se había forjado a partir de la tradición escolástica y aristotélica. Básicamente, los escolásticos, los filósofos medievales que heredaron la filosofía natural de Aristóteles, veían el mundo como un fenómeno que se podía explicar sobre todo a la luz de una cosa que se llama las causas finales, que es un tipo de causalidad de la que habla Aristóteles. Y explicar el mundo a partir de la causa final significa explicarlo a través de sus fines, de los propósitos que sirve, ¿cierto? Entonces los fenómenos naturales se explicaban en esa visión escolástica no tanto en función de sus causas eficientes, es decir, las causas que preceden temporalmente un fenómeno y que lo explican, digamos, a partir del efecto que tiene esa causa eficiente en el mundo natural, que como digo es temporalmente anterior y que es digamos específico y circunscrito al efecto, sino que lo explican en función del propósito último del mundo. Puede usted ver cómo evidentemente ese modelo mental de la causalidad aristotélica pues, se compaginaba muy bien con la visión cristiana del mundo en su totalidad, ¿cierto? Y era ese el tipo de argumentos que se esgrimían para defender, por ejemplo, la teoría geocéntrica, de que el mundo estaba en el centro del universo. Había otras razones también, pero eso parecía ser una mejor explicación del mundo a partir de la causa final última de la existencia, que es el plan divino y la salvación de la humanidad. Y esta vaina empieza a hacer crisis con Copérnico, cuando en 1543 publica un libro muy importante, cuyo título en latín era De Revolutionibus Orbium Caelestium, ¿sí? De las revoluciones de los cuerpos celestes, en la que básicamente Copérnico presenta la hipótesis o la teoría heliocéntrica. Dice, no, el planeta Tierra y los otros giran en torno al Sol, no los demás en torno a la Tierra. Y con eso arranca una revolución en la concepción del mundo natural muy profunda, que la caracterizan los historiadores de la ciencia como la mecanización de la comprensión del mundo. No entendemos ya el mundo natural a partir de sus propósitos últimos, ¿sí? Esas causas finales de Aristóteles, sino a partir del mecanismo causal que produce un efecto, lo que llamaba yo ahorita las causas eficientes. Y ahí hay un tipo que es muy importante en ese proceso, que es Galileo. Galileo no se inventa la teoría heliocéntrica, que era la que había propuesto Copérnico, pero es el tipo que presenta los argumentos empíricos, las observaciones empíricas que soportan la tesis copernicana. Y esa vaina hace crisis. Y Descartes está en la mitad de todo esto. Está en la mitad de varias formas. Primero porque está vivo cuando ocurren muchas de estas cosas, ¿no? Cuando la Inquisición, el Santo Oficio, condena la tesis copernicana de 1616, pues Descartes está pensando, está activo. Tal vez en ese momento todavía estudiaba en la escuela de Derecho, de donde se graduó como abogado. Yo tenía 20 años ahí. Exactamente. Pero además le tocó la condena de Galileo en 1633, ¿no? Porque a Galileo, básicamente lo que ocurrió es que la Inquisición dijo en el año 1616, por favor, en lo sucesivo, preséntese la idea copernicana como una mera hipótesis, a la par de la teoría geocéntrica o tolemaica. Y Galileo más o menos hizo caso omiso de eso y siguió presentando sus posturas más claramente en defensa de la copernicana como cierta, no como mera hipótesis.
hasta que lo condenaron y dijeron, usted tiene que irse a cadena perpetua y además tiene que abjurar de sus ideas, cosa que hizo. El tipo públicamente renunció a sus ideas porque pues no le quedaba alternativa, pero tenía una ventaja, y es que era amigo del Papa de la época, el Papa Urbano VIII, que habían sido amigos desde antes, y el Papa le conmutó la condena y le permitió tener casa por cárcel. No, todo esto pasó en vida de Descartes. Y Descartes además era un tipo que era un científico, era un gran matemático. De hecho, fue tal vez la primera persona que formuló lo que se llama el principio de inercia, ¿sí? La idea de que un cuerpo, cuando está en movimiento constante y no acelerado, va a continuar en ese estado de movimiento a menos que haya una fuerza que lo obstruya. Que esto es una idea que la publicó luego Pierre Gassendi y es piedra angular de la física de Newton, muy contraria además a las ideas de Aristóteles. En fin, todo esto para entender que Descartes está en el centro de una polémica. Pues imagine usted. Importantísima. Por un lado, el escepticismo creciente, por otra parte, estas polémicas religiosas que además enrarecen el ambiente intelectual, porque habiendo tanto en juego, pues se dan cosas como esta condena de Galileo de que hablábamos y la censura de la tesis copernicana, y al mismo tiempo está la ciencia abriéndose camino de una forma irresistible. Pues no hay nada que hacer, eso va para adelante, con una visión del mundo muy distinta de la aristotélica, muy distinta de la escolástica, y de la cual Descartes no solamente participa, sino a la cual contribuyó. Y además Descartes está conectado con toda esta gente de manera directa. Descartes tenía correspondencia con muchas de las mentes más brillantes de su época. Se dice que dedicaba un día entero de la semana a contestar cartas a todos sus corresponsales. Su correspondencia filosófica es amplia y muy rica, y además tenía amistad con un tipo fascinante que era el padre Mersenne. Y Mersenne es un tipo muy chévere porque Mersenne era amigo de todos los duros de la época, intelectualmente hablando. Era amigo. Yo tengo un amigo que tiene correspondencia filosófica también. No, pero que no admite comparación con la de Mersenne. No, yo sé que usted no la admite, pero también le dedica su tiempo, ¿no? Le dedico tiempo con los que nos escriben al correo de Urbi et Orbi, es una delicia. Bernard Williams, de quien hablamos ahorita en un ratico porque escribió un libro fantástico sobre Descartes, Williams decía que Mersenne era como la oficina de correos de la República de las Letras de su época. Era amiguísimo de Pierre Gassendi, era amigo de Galileo, era muy amigo de Pierre Arnaud, y de hecho fue el tipo que ayudó a compilar las objeciones a las meditaciones metafísicas de Descartes. Y con esto entonces... Este último. Claro, el amigo Mersenne. Y con esto último entramos en materia. Porque Descartes, lo contamos en nuestro capítulo sobre la soledad, el tipo tuvo una época en la que se vinculó al ejército de Mauricio de Nassau, y por allá en un viaje a Alemania, donde fue a asistir a la coronación de un sacro emperador romano, el día 10 de noviembre de 1619, el tipo tuvo, digamos, su epifanía intelectual. Fue el momento en el que se sentó a pensar de verdad y dio con el método de la duda radical, del que vamos a hablar en un segundo. Y fruto de ese proceso intelectual, escribió varios libros, entre ellos El discurso del método, de 1637, y el más importante de todos, Las meditaciones metafísicas, de 1641. Es un libro muy bello, muy importante, porque además es supremamente innovador en la forma como hace filosofía. Usted que ya se lo leyó, hablábamos hace un ratico los dos de lo singular que es que son efectivamente unas meditaciones. Es un libro escrito en primera persona. Es un libro donde él no nos comparte unas conclusiones a las que arribó, sino que nos lleva de la mano de su autobiografía filosófica. Nos va contando el proceso de su pensamiento, casi invocándonos, exhortándonos a que lo experimentemos nosotros mismos como lectores. Es un libro, además, breve, bello, sencillo en su forma de expresarse a pesar de su complejidad y de su profundidad, y que tiene una cosa pues muy, muy interesante, y es que cuando se publicó de la mano de una serie de objeciones de grandes pensadores de la época y las respuestas de Descartes a esas objeciones. Eso me gustó. Eso es una maravilla, que el tipo se sentó y escribió esto, y su amigo Mersenne le dijo a una cantidad de genios de la época: oiga, vengan, léanse este libro, ¿y por qué no nos mandan sus opiniones? Y Descartes las leyó y las contestó. Entre los que mandaron opiniones además está Thomas Hobbes,
¿no? Y ahí está, Que a usted le gusta tanto. que me fascina. Y están las de Pierre Arnaud, que es el cuarto volumen de objeciones, que son tal vez las más filosóficamente importantes. Me gustó cuando Descartes en su introducción dice, vea, estas son mis meditaciones, van a ser 6. No se afanen en mandarme objeciones porque ya las más elocuentes que iba a recibir las recibí. Así, Aquí se las adjunto y ya van con mi respuesta. Entonces bien pueda y hasta luego. una maravilla. Pues además es un acto de gran honestidad intelectual y demuestra ese deseo de Descartes de estar en conversación con los demás en su quehacer filosófico. Tanto que en cierto sentido eso fue lo que lo mató. Yo no sé si usted se sabe este cuento, pero Descartes era un tipo medio enfermizo. Sí. De salud frágil. Se cuenta que de pelado, cuando estudiaban en la escuela jesuita de La Flèche, el tipo no madrugaba, pero además se quedaba en la cama durante la mañana. Digamos que su estado de salud siempre fue regular. Y por ahí, en 1649, la reina Cristina de Suecia, que era una mujer inteligentísima y con un gran interés en la filosofía, le pidió que se fuera a Suecia. No solamente le ayudó Descartes a redactar los estatutos de la Academia Sueca, sino que además se volvió el tutor de filosofía de la reina Cristina, que era muy madrugadora, peor que los paisas, y le ponía tutorías de filosofía a Descartes a las 5:30 de la mañana Hágame el favor. en el frío gélido de Suecia. Pues al señor Descartes lo que le pasó fue que dio con una pulmonía que lo mató en el año 1650. ¿Cómo le parece? Pero bueno. Mantenía muy encerrado también. Sí, Por sí. ahí estuve leyendo. Sí, mucho, Que mucho, cambiaba de mucho. casa cada rato y tal. Exacto, un tipo más o menos sin apegos. Venga, le pregunto una cosa, compañero. Cuente. Las meditaciones metafísicas de Descartes le resuelven el problema al escepticismo. Ah, excelente pregunta. Ese es su propósito. Usted lo ha dicho mejor que yo. Todo este clima es importante entenderlo porque Descartes dice, a ver, aquí hay unos argumentos filosóficos muy fuertes que nos dicen que el conocimiento es imposible. Son los argumentos del escepticismo, sobre todo ese dilema del criterio de sexto empírico. Y por otra parte está esta ciencia avasalladora que claramente nos está permitiendo entender cada vez mejor el mundo natural. ¿Cómo es posible que esa ciencia no sea conocimiento? Y Descartes tiene una urgencia genuina, auténtica, por sentar las bases filosóficas de la ciencia. Por decir que el conocimiento es posible y que por lo tanto la ciencia es un proyecto racionalmente legítimo, que tiene, digamos, credenciales para aspirar a lo que dice hacer. Ese es su propósito, sentar las bases del conocimiento, o mejor, de la posibilidad del conocimiento. Y tratar naturalmente de que esas bases sean tan sólidas que resistan los embates de ese escepticismo que estaba en boga. Y por eso Descartes es el padre de la filosofía moderna, porque este problema del conocimiento, de si el conocimiento es posible y en virtud de que lo es el problema esencial de los siguientes 2 siglos de la reflexión filosófica. Y para anticiparnos un poquito a esa historia que vamos a ir contando en varios episodios, Descartes lo plantea. A partir de él se crea la tradición de los racionalistas, que tienen toda una forma de concebir la posibilidad del conocimiento. Entre ellos Spinoza, entre ellos Leibniz, Malebranche. Y por otra parte está la vertiente, digamos, disidente del otro padre fundador de la filosofía moderna, que es Francis Bacon, que es la tradición del empirismo, en la que nos vamos a encontrar a John Locke y al obispo Berkeley y a David Hume. Y esta dialéctica de siglo y medio entre racionalistas y empiristas, que arranca con tipos como Descartes y como Bacon, llega al punto, digamos, cumbre de esa reflexión en Kant. Esa es la gran historia que vamos a contar. El arco que va de Descartes y Bacon hasta Kant. Nos vamos a demorar porque eso es una historia larga y es espectacular y hay que darle a cada uno de ellos su momento porque... Pero eso quiere decir que Kant lo que hace es asumir las dos, el empirismo y el racionalismo. Al menos eso cree él. Kant cree que su teoría del idealismo trascendental es la gran síntesis de las verdades que en el racionalismo hay y aquellas que en el empirismo también las hay.
para allá vamos. Oiga, me gusta una cosa y es, me emociono por algo, y es que todos estos manes ya me empiezan a parecer familiares. Ah, claro, y espere y verá cuando nos metamos en las entrañas de cada uno. Este capítulo de golpe se nos va a ir un poquito más largo que los otros porque estamos sentando las bases de esa gran narrativa espectacular de la modernidad temprana. Pero entonces, vámonos al proyecto de Descartes. Como decíamos, o mejor, como bien dijo usted, de lo que se trata aquí es de hallar pilares inconmovibles sobre los cuales se pueda erigir el edificio de la ciencia sin que ellos estén sujetos al efecto corrosivo del escepticismo. Y por eso Descartes arranca sus meditaciones metafísicas con la duda radical. Él decía, bueno, a ver, supongamos que los escépticos tienen toda la razón. Bueno, ¿cuál es la forma más radical posible del escepticismo? Y dice, bueno, muy sencillo. De cada cosa que yo creo, he de preguntarme si puedo dudarla. Y si en efecto la puedo dudar, me abstendré de afirmarla. Démosla por falsa. Si en efecto la puedo dar, démosla por falsa. No significa que sea falsa, ¿no? Démosla por falsa. Pero démosla por falsa. Y fíjese que eso de darla por falsa nos da ya las pistas de la estructura narrativa de las meditaciones. Nos está contando una historia. Mire, creo que no exagero si le digo que las meditaciones metafísicas son la gran épica de la filosofía. Eso es como leer la Odisea, en versión filosófica. Son las aventuras de Descartes en su camino hacia el conocimiento. Y uno lo acompaña además. Y uno lo acompaña, ¿sí? O como la Eneida incluso, porque se parece más a la Eneida tal vez en el sentido de que la épica de Descartes arranca en el peor punto posible para el héroe, ¿no? ¿Cómo arranca la Eneida? Pues con la fuga de Eneas de Troya. Se está quemando su ciudad, la han conquistado ya los griegos y sale sin nada, no más que con su padre y su hijo en hombros, pero dejándolo todo. Pero entonces aquí hay una gran épica de Descartes como héroe tratando de llegar a su Ítaca, que no es otra cosa que esas bases inconmovibles del conocimiento y de la ciencia, y arranca, como en la Eneida de Virgilio, en el peor punto posible para el héroe, que es la duda radical, dudarlo todo. Absolutamente todo. Y el tipo se lo toma muy a pecho y nos da dos argumentos que justifican cuán extensa es la duda a la que se atiene. El argumento del sueño y el argumento del demonio engañoso. ¿Se acuerda de esos dos? Sí. Cuando el tipo dice, oiga, venga, ¿cómo hago yo para saber de cualquier experiencia que tengo que no estoy simplemente soñándola? Dice, pues no es obvio que yo tenga respuesta para eso. ¿Cierto? Pero fíjese la sutileza del argumento. El argumento del sueño plantea la posibilidad universal del sueño. Es decir, de cada experiencia puedo yo dudar de si ella es o no un sueño. Es universal la posibilidad de que cualquiera de mis experiencias perceptuales o perceptivas sea un sueño. ¿Cierto? Sí. Pero el argumento del sueño tiene un límite. Y es que no nos permite plantear la posibilidad de un sueño universal. No es posible pensar que la totalidad de nuestras experiencias sean un sueño. Uh-huh. Porque la noción del sueño es una noción, digamos, derivada. Es decir, el sueño es una distorsión del estado de vigilia. Sí. Si absolutamente todo fuera sueño, no habría estado de vigilia del cual sea distorsión. Miren las sutilezas de la lógica que son tan bellas. No es lo mismo la posibilidad universal del sueño que la posibilidad del sueño universal. Entonces el argumento del sueño le ayuda a Descartes a descartar, pardon the bad pun, le ayuda a Descartes a descartar una cantidad de cosas que cree, empezando por todas las percepciones sensoriales, todo lo que él cree del mundo y que recibe a partir de los sentidos, porque puede estar soñando. Pero no alcanza a permitirle al inferir que la totalidad de lo que percibe o la totalidad de los contenidos de su conciencia son sueños. Por lo que le digo, porque la idea del sueño nos dice sí, que de cualquier percepción puede ser un sueño, pero no nos permite inferir que todas las percepciones o la totalidad de las percepciones sean sueño. Son sueño.
Repito, posibilidad universal del sueño no implica posibilidad del sueño universal. Entonces el tipo dice, bueno, seamos más radicales todavía. Tomémonos más a pecho aún a los escépticos. Y allí plantea el argumento del demonio engañoso. ¿Se acuerdan? Sí. Cuando dice, ¿qué tal que en el mundo exista una especie de Dios o un semidios con el poder y la malicia suficiente para inducirme a engaño en todo lo que yo creo? Para distorsionar. Ahí sí tiene usted la posibilidad del error universal. ¿Sí? Porque ahí sí es concebible que la totalidad de los contenidos de su conciencia, la totalidad de lo que usted cree, piensa, percibe, todo, sea engañoso. Incluso, dice Descartes, las verdades de la lógica y de las matemáticas. Ya cuando llegamos al tema del demonio engañoso, no queda nada. No queda títere con cabeza. ¿Ah? Descartes ha ido más allá de todos los escépticos. Ha vaciado por completo el contenido de lo que cree que puede dar por verdadero. Como decíamos en el capítulo de la soledad, que yo ponía la analogía de una maleta. Descartes llega a hacer filosofía con una maleta cuyos contenidos pues son todas las cosas que él cree que son ciertas. Y empieza a sacarlas. Porque está tratando de encontrar algo que sea indudable. ¿No? Algo que no pueda yo dudar. Y saca unas cosas a partir del argumento del sueño o de la posibilidad universal del sueño. Y le quedan algunas de pronto todavía allí. Por lo menos le queda lo que sea consistente con que no todo lo que yo percibo sea un sueño. Y saca entonces este argumento del demonio engañoso y ahí sí termina de vaciarlo todo. Ahí sí termina en la posibilidad del error universal. Y lo increíble, no sé si a usted le pasó leyéndolo, Octi, es que uno, cuando lo acompaña en las meditaciones metafísicas, uno va haciendo ese mismísimo ejercicio. Exactamente igual. Sí, uno trata de seguirlo en todo lo que va él describiendo. Claro. Hasta que llega ese punto maravilloso del cogito. ¿No? Cuando el tipo dice, pero un momentico. Yo estoy haciendo todas estas cosas. Yo estoy evaluando mis opiniones o mis creencias. Estoy dudando de ellas. Estoy, por lo tanto, dándolas por falsas metodológicamente. No digo que sean falsas, sino que tengo que darlas por falsas. Estoy pensando en un demonio engañoso. Estoy haciendo todas estas cosas. ¿No es necesario, por lo tanto, que yo exista? ¿Qué sintió usted cuando llegó a ese punto de las meditaciones? Lo que él dice es que con las meditaciones me pasó algo bastante, yo podría decir que hasta divertido, porque a medida que yo iba dudando me resolvía la pregunta inmediatamente en el párrafo siguiente. Entonces, por ejemplo, en varios momentos me pasaba que yo decía, bueno, pero vamos más adelante, más adelante vamos a hablar de la existencia de Dios y demás, pero siempre cuando yo intentaba dudar de algo, me lo resolvía a continuación. Entonces, por ejemplo, ahí, cuando llegamos a ese punto, mi conclusión es la que él más adelante va a decir, y es, de lo único que yo no puedo dudar es de que dudo. Exactamente. Y de eso fíjese que estamos a salvo incluso con el demonio engañoso. Claro. Porque en alguna parte de las meditaciones dice Descartes también, bueno, y si el tipo me está engañando, pues tiene que haber un yo a quien está engañando. Y este es uno de los momentos esenciales de la historia de la filosofía moderna. Cuando dice cogito sum. Porque técnicamente no es cogito ergo sum, ¿no? La palabra ergo en latín significa en consecuencia, ¿no? Entonces, si uno lee cogito ergo sum, pienso, luego existo, nos daría la impresión de que es un argumento, una especie de silogismo, donde hay una premisa oculta. ¿Sí? Yo pienso, tal vez la premisa oculta, lo que sería la premisa mayor en el silogismo aristotélico, tendría que ser todo lo que piensa existe, luego concluyo que existo. Sí. Y Descartes dice, no. No es una inferencia de ese tipo, no es un argumento de ese tipo, porque fíjese que yo no tengo razones para creer que es cierto que todo lo que piensa exista. Todavía no he llegado a ninguna cosa en la que pueda creer de manera inconmovible. Entonces yo no puedo simplemente dar por sentada esa premisa. Lo que tal vez sí puedo aceptar es una premisa análoga cercana. Y es que es imposible que algo que está pensando no exista en tanto que piensa. No existe. Eso sí lo puedo, eso sí.
Pero fíjese que eso no es una premisa de esa inferencia, ¿ya? Y por eso estrictamente lo que Descartes dice es cogito, sum. Sum. Pienso, existo. Exactamente. Y dice lo siguiente. Esta proposición, soy, existo, es necesariamente verdadera cuando quiera que la postulo o la concibo en mi mente. Fíjese que de hecho entonces el cogito en el argumento no es tan indispensable. Lo que realmente designa el cogito es el hecho de que el sum, soy, existo, esté presente en mi conciencia. Cada vez que yo contemplo, concibo algo, incluida la proposición soy, inmediatamente se sigue y es cierto que soy. ¿Sí? Sí. Eso es una barraquera. Y eso, dice Descartes, es una verdad absolutamente exenta de duda. Es una verdad muy particular, Octi. Tiene varias características muy interesantes. La primera es que es una verdad que llamaríamos en filosofía contingente, no necesaria. Yo podría no existir. No es un atributo necesario del mundo, o sea, no es ni lógica, ni nomológica, ni metafísicamente necesario que yo exista. Yo podría no existir. No hay nada racionalmente que haga necesario que yo exista. Es una verdad contingente. Podría ser como podría no ser, desde el punto de vista del universo, llamémoslo así. Y aún así la puedo afirmar más allá de toda duda posible. Porque es una proposición que se autovalida, se autoverifica. En eso es parecido, por ejemplo, al acto de prometer. Cuando yo le digo a usted, Octi, le prometo que el próximo capítulo lo vamos a hacer sobre Spinoza, ¿cierto? En el momento en que yo digo eso, se vuelve cierto el hecho de que yo le haya prometido a usted que voy a hacer un capítulo con usted sobre Spinoza. ¿Sí? Las promesas son afirmaciones que se autovalidan, se hacen ciertas a sí mismas. Qué bacano eso. Las promesas son afirmaciones que se autovalidan. Sí. Se hacen ciertas a sí mismas. Ajá. Algo parecido ocurre con el cogito, sum, con sum en especial. Mire usted cómo eso de que las promesas son sagradas se puede demostrar en lo que usted acaba de decir. Sí. No, en serio. Porque digamos que de ahí podría tener hasta una base filosófica aquello que dicen. Claro, se hacen ciertas en el momento de enunciarse. Entonces sí, ojo con lo que promete. Exactamente. Pero entonces mire lo que pasa tan importante aquí. Ya me quedó sonando eso, muy bacano. Significa que lo de sum, ¿cierto? Esa afirmación cuando yo digo soy o existo o lo pienso o lo concibo, el hecho de que lo conciba, lo piensa, lo crea, lo hace verdadero. O mejor, garantiza que sea verdadero. Eso es lo que en filosofía llamamos un condicional. Si lo estoy pensando, si lo estoy contemplando, por lo tanto es cierto. Es cierto. No es un bicondicional, ¿sí? Porque lo contrario no procede. No es cierto que si yo existo, por lo tanto estoy pensando que existo, ¿no? Un animal o una planta, mejor, una planta de golpe existe, pero no está pensando que existe. No es necesario que todo lo que exista conciba su propia existencia, pero sí es necesariamente cierto que algún objeto del mundo que contemple o conciba su propia existencia o la posibilidad de su existencia, por lo tanto, en efecto exista. Existe. Ajá. Es un laberinto lógico fascinante. Pero además lo va llevando a uno ahí despacito. Totalmente. Esta es, con el cogito, con el sum, ha encontrado Descartes la única proposición que está exenta de toda duda posible, porque incluso el acto de dudarla la confirma. Sí. Porque claro, contemplar sum no significa que lo contemplo afirmativamente, no significa que afirmo que existo. Significa que la contemplo en cualquier modo lógico. Puedo negarla, puedo dudarla. Dudar de que soy o negar que soy son igualmente corroboraciones de que soy. ¿No? Y con esta afirmación, Descartes encuentra un pilar, una convicción que no tambalea frente a ninguna forma posible del escepticismo.
Pero lo importante es lo que viene después. Porque imagínese, Octi, un mundo donde usted saque todo lo que tiene en la maleta, en el equipaje de lo que cree saber, lo vacía completamente y de repente con lo que se queda es soy, luego existo. Perdón, pienso, luego existo. O mejor, existo, en virtud de que estoy contemplando o pensando cualquier cosa. Pues valiente gracia. ¿Eso para qué sirve? ¿No? Queda usted con muy poco. Sobre todo acuérdese con lo que empezamos, ¿no? Porque se trata de reivindicar la totalidad del proyecto de la ciencia. La posibilidad de que sepamos cosas del mundo. Y si yo me quedo solo con eso, pues es muy poquito lo que sé. Ese momento de las meditaciones de nuestra épica filosófica cartesiana es el momento de lo que se llama el solipsismo. Momento en el que lo único que existe, lo único que puedo afirmar es mi existencia en este mismísimo instante mientras estoy pensando. Ojo a ese detalle, ¿no? Porque el cogito, el argumento del cogito, no significa que uno exista, digamos, indefinidamente. Significa que uno existe o que puede verazmente saber que existe mientras que y en tanto que esté pensando. ¿Sí? Sí. Julio César, en tanto que pensaba cualquier cosa, existía. Pues no significa que porque Julio César alguna vez pensó, Julio César existe. ¿Ya? Ahí hay un problema de la dimensión temporal del argumento. O sea, yo puedo tener la certidumbre de mi existencia siempre y cuando esté aferrado en mi conciencia a esa afirmación o a esa contemplación o a ese acto de pensar en el aquí y en el ahora. Realmente es muy poquito lo que nos da o nos parece dar. Pero como usted ya sabe, porque usted se leyó las meditaciones, Descartes quiere de allí sacar un jurgo de cosas más, ¿no? Porque después del cogito, que es el punto de inflexión de nuestra narrativa épica, es como la primera batalla que gana un héroe. Uno sabe que de ahí ya arranca a ganarlas todas y va rumbo a la victoria definitiva. Ese punto de inflexión empieza Descartes a buscar la manera de volver a meter cosas en su maleta, de recuperar muchas de aquellas convicciones de las que había dudado metodológicamente con los argumentos del sueño y del demonio engañoso. ¿Cómo vamos hasta ahí, Octi? ¿Cómo vamos en esta épica epistemológica de nuestro Descartes? Hasta ahí me va llevando muy bien. Ahí me va llevando muy bien. ¿Va clara la cosa? Creo que sí, porque esa primera victoria de tener claridad sobre el pienso, existo, es muy útil para lo que viene después. Claro. Que a mí me encantó. Claro. Esta división entre el cuerpo y el alma, o el espíritu, como él lo llama. Eso es fascinante. Exactamente. De aquí salen dos cosas fundamentales. La primera es una inferencia acerca de qué soy. Sí. Si lo que corrobora en todos los contextos mi existencia es el acto del pensar, independientemente del contenido de lo que piense, si eso es lo que siempre corrobora mi existencia, al menos está claro, dice Descartes, que si algo soy, es una criatura que piensa. Y por eso del cogito ergo sum, démosle el ergo ahí en gracia de discusión, aunque ya explicamos pues por qué, para ser más estrictos, es cogito, sum. Pero bueno, si tengo el cogito sum, el siguiente paso es sum res cogitans. Soy una cosa que piensa. Todavía Descartes no puede decir que soy únicamente una cosa que piensa. Ajá, sí. Lo que sí puede decir es que lo único que sé de lo que soy es que pienso. Y por ahí va una rama del argumento de Descartes, de su discusión. ¿Cuál es el siguiente paso en esa rama? Dice, bueno, si yo puedo concebir que existo solamente como criatura pensante, independientemente de mi cuerpo, significa que mi cuerpo y mi naturaleza pensante son en efecto dos cosas distintas. Eso es lo que se llama el argumento de la distinción radical. Y es que Descartes dice que si yo puedo concebir una cosa como independiente de la otra, por lo tanto esas dos cosas son independientes. Si puedo concebirme a mí mismo como una criatura que piensa independientemente de mi cuerpo, por lo tanto el cuerpo y lo que hace que yo piense son sustancias independientes. Y por ese camino llega Descartes a la conclusión de que nosotros somos esencialmente unas criaturas duales. Sí. Tenemos una naturaleza corpórea y una naturaleza mental. ¿Sí? La una es divisible incluso y la otra no. Exactamente. Esa es la clave de la distinción radical o de la distinción real. Que el pensamiento no es divisible,
mientras que la naturaleza extensa, la llama él, es decir, lo corpóreo, sí lo es. Y por lo tanto son radicalmente distintas. Y por esa rama de la reflexión de Descartes llegamos al dualismo sobre mente y cuerpo, del que hablamos en nuestro episodio sobre la filosofía de la mente. Por ahí va. Déjeme dejar esa rama quieta por un momento. Ok, listo. Porque lo que más me parece importante que entendamos en la perspectiva de este proyecto de la modernidad temprana de justificar la posibilidad del conocimiento es la segunda rama del argumento. Dice, ok, sé que soy en virtud de que pienso, sé que existo en virtud de que pienso. Esa experiencia del cogito, ese instante en el que contemplando lo que pienso, llego a la conclusión de que existo y no puedo dudarla, me es irresistible afirmar que esa conclusión es cierta, ese instante me revela el criterio de la verdad. ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio de sexto empírico? Del problema del criterio. Sí. Que para yo poder decir que algo es cierto, tengo que tener un criterio de lo cierto o de la veracidad, pero a su vez necesitaría un criterio para escoger entre los muchos posibles criterios de la verdad, y así sucesivamente. Pues Descartes dice, pues señores, aquí encontramos la respuesta al problema del criterio o al dilema del criterio. Si el sum es cierto, que lo es, ¿no? Porque me es imposible negar su veracidad, ya entonces en consecuencia sé qué es lo que hace que algo pueda darse por cierto. Ese criterio es lo que Descartes llama la percepción clara y distinta. En otras partes se le refiere como la luz natural de la razón. Es algo así como un instante de aprehensión racional intuitiva, que básicamente hace imposible que yo niegue la veracidad de una cosa o que la dé por falsa. Entonces, si hemos dado por cierto el cogito, el sum, y nos es imposible dudarlo, en ese instante entonces también tenemos el criterio de la verdad. Porque Descartes, ojo, equipara lo verdadero con lo que es imposible de dudar. Esto es muy importante. Y por eso, si la percepción clara y distinta es la que hace que algo sea indudable para mí, puedo en consecuencia dar ese criterio de lo indudable por criterio de lo verdadero también. Porque Descartes dice una vaina, y es que si la verdad significa algo, significa lo indudable. Y ahí va el hombre cogiendo camino para una cosa muy importante. Sí. Esto es un punto... Sí. Y va para adelante, va cogiendo trocha. Ojo, porque esto es una cosa que admite su polémica y su discusión. Harry Frankfurt, de quien hablamos en nuestro capítulo sobre el amor, usted sabe que es uno de mis filósofos preferidos con Bernard Williams. Los dos, curiosamente, se hicieron famosos en la filosofía por escribir sendos libros sobre Descartes. Y están profundamente en desacuerdo, porque Williams insiste que el proyecto cartesiano esencialmente conecta la imposibilidad de dudar con la verdad. Yo creo que en eso Williams tiene razón. Para Descartes, esencialmente conecta la posibilidad de la verdad con la imposibilidad de dudar. Es decir, lo indudable y lo verdadero van de la mano para Descartes. Frankfurt, en cambio, cree algo distinto. Frankfurt cree que lo indudable y lo verdadero son independientes, pero que a Descartes en última solo le importa lo indudable, no le importa lo verdadero. Algún día podemos dar la discusión sobre esas dos interpretaciones, que es una discusión muy profunda y muy compleja, sobre si el conocimiento... ¿Y se respondieron entre ellos también o no? Más o menos, pero sí. Sobre todo Williams escribió muy críticamente sobre la tesis de Frankfurt. Ahorita al final, si quiere, le cuento un poquito de ese debate que es esencial. Es muy importante. Porque entonces, Descartes, hemos dicho, ya llegó al cogito y ya llegó al criterio de la verdad. Pero llegó al criterio de la verdad porque supone que el criterio de la verdad es el mismo criterio de lo indudable. Y la percepción clara y distinta no es otra cosa que ese instante de intuición racional que nos impide dudar de algo. Por ejemplo, del principio de no contradicción, ¿no? De que algo no puede ser una cosa y no serla al mismo tiempo. Entonces, cuando uno contempla el principio de contradicción, pues uno no puede dudar de su veracidad. Es irresistible racionalmente. Es decir, tenemos de ese principio una percepción clara y distinta y por lo tanto lo podemos dar como verdadero. Ese es el principio de contradicción. Es un ejemplo, pues, de cómo se aplica
el criterio de verdad de Descartes, que ya habíamos aplicado al cogito, a la relación entre pensar y existir. Y entonces, aquí viene el momento clave para sentar el segundo pilar del edificio de Descartes, que es el rol de Dios. Es que para allá iba el hombre. Exactamente. Esto es una partida de ajedrez, ¿no? Descartes va moviendo una ficha y el escéptico mueve otra y Descartes va con otra. Y aquí es donde Descartes cree que llega a ser jaque, yo diría mate, en la concepción de Descartes, ¿no? Ya estableció el cogito, es decir, que el acto de pensar siempre necesariamente confirma mi existencia, a pesar de que mi existencia es un hecho contingente. La verdad de que existo mientras pienso es una verdad necesaria. Siguiente movida, de ahí podemos inferir el criterio de verdad, que es la percepción clara y distinta, esta luz natural de la razón, en la que lo indudable se asocia con lo verdadero. Y luego viene el momento clave, donde dice Descartes, pues resulta que si nos ponemos a mirar, hay otro par de cosas que se nos presentan como percepciones claras y distintas. Entre ellas, la prueba de la existencia de Dios. Que la prueba esencial de Descartes es una versión del argumento ontológico de San Anselmo, ¿no? El argumento ontológico más o menos dice que si yo tengo una idea de Dios como aquello que abarca todas las perfecciones posibles, es por lo tanto necesario que Dios exista, porque una de las perfecciones, el existir, es la existencia. Ajá. ¿Sí? Eso es de San Anselmo. Eso es originalmente de San Anselmo, aunque San Agustín yo creo que tenía intuiciones de eso. Bueno, es un argumento viejo. Hay muchas versiones de él y hay tradición del argumento ontológico en la filosofía islámica medieval también. El más famoso es el de San Anselmo y Descartes lo rescata. Y dice, yo tengo la idea de una sustancia infinita. Y esa idea tiene que tener un origen. ¿Sí? Las ideas tienen que tener causas, como todo lo que en el mundo existe. Nada puede existir porque sí, dice Descartes. Todo tiene una causa. Pero la causa de esa idea no puede ser nada menos que una perfección infinita, no que corresponda o que tenga tanta realidad, al menos como hay dentro de esa idea. Aquí hay un argumento escolástico de Descartes muy particular, muy extraño. Déjeme se lo explico rápidamente. Los escolásticos creían que había como grados de realidad, como niveles del ser, ¿cierto? Entonces, un atributo de algo tiene menos realidad que la cosa de la cual es atributo, que la sustancia, ¿cierto? Y una sustancia finita tiene menos realidad que una sustancia infinita, ¿vale? Hasta ahí vamos bien, ¿no? O sea, el color es algo que tiene menos entidad ontológica, menos independencia en su forma de existir que el objeto que tiene ese color, ¿cierto? El color como tal no puede existir solo. El color existe siempre como propiedad de algo. O sea, por eso es menos real, porque es menos independiente ontológicamente hablando. Pero ese algo... Por eso os decía que habían distintos niveles de verdad. Exactamente, distintos niveles, sobre todo de realidad. Porque verdad, digamos que las cosas son verdaderas o son falsas, es un atributo binario, pero la realidad no es un atributo binario en la visión escolástica, es un atributo que tiene grados. Entonces, las propiedades o los atributos de las cosas tienen menos realidad que las cosas de las cuales son atributos o propiedades. Y a su vez esas cosas cuando son finitas tienen menos realidad que las que son infinitas. Es decir, mis características tienen menos realidad que yo. Pero yo, que soy finito, tengo menos realidad que Dios, que es una realidad infinita, ¿vale? Y entonces es muy bacano eso que dice Descartes. Y dice, y si yo tengo la idea de algo infinito, siendo yo finito, es porque existe. Exactamente, porque los escolásticos dicen que el nivel de realidad del contenido de las ideas, de aquello que una idea representa, tiene que tener una causa en algo que en efecto exista, al menos con tanta realidad como la de ese contenido. Ajá. Por ejemplo, yo tengo una idea de un unicornio. No significa que en el mundo tenga que existir un unicornio para explicar el hecho de que yo tenga la idea. Lo que sí tiene que ser cierto es que las causas de mi idea del unicornio tengan en sí al menos tanta realidad conjuntamente como realidad tiene el unicornio en la manera como lo imagino. Entonces, claro, si yo he percibido un caballo y he percibido, no sé, un animal con un cuerno, entonces la suma de esas
percepciones que he tenido de objetos reales del mundo explican conjuntamente todo lo que necesita entenderse de la idea del unicornio. Esa idea para llevarse a cabo. Exactamente. Lo que Descartes dice, como usted muy bien lo señaló, Octi, es que si yo tengo una idea de Dios, si yo tengo una idea de la sustancia infinita que tiene todas las percepciones, es imposible que haya suficientes causas que expliquen el origen de esa idea sin que la causa sea Sin su existencia. Dios mismo. Exactamente. Exactamente. El argumento, creen muchos filósofos, la mayoría de filósofos contemporáneos, es falaz. No funciona, ¿no? Porque entre otras no es claro que uno en efecto tenga una idea de la infinidad de Dios. Claro, Descartes da por sentado que tenemos la idea, pero no es obvio que la tengamos. Yo puedo decirlo, puedo usar las palabras, ¿no? Puedo usar las palabras Dios es infinito, lo cual no significa que yo entienda la infinitud de Dios. ¿Ah? Sí, así es. Ahí hay un problema. Entonces, ¿qué hace Descartes? Descartes dice, yo tengo una idea de Dios. Ahí llegamos ya entonces a su famosa circularidad. Exactamente, maestro. Déjeme, llego exactamente allá. Está bueno el paseo. Descartes dice, bueno, es que es un paseo espectacular. No le digo que es una épica, es una verdadera epopeya intelectual y epistemológica. Entonces, teníamos el cogito, es absolutamente cierto, es lo que técnicamente llamaríamos incorregible, es decir, es imposible que si tengo la creencia de que soy, esté equivocado sobre esa creencia, ¿cierto? Así es. De allí inferimos un criterio de verdad, que es la percepción clara y distinta. Ese criterio de verdad nos ayuda a entender por qué Dios existe. Comprueba la existencia de Dios, porque el argumento ontológico, Descartes cree, es un argumento que percibimos de manera clara y distinta. Es decir, es un argumento que no podemos dudar si de verdad lo entendemos. Supongamos que tiene razón. La gran ventaja de entonces haber rescatado a Dios, de haber vuelto a meter en su maleta el ingrediente de la sustancia infinita que es Dios, es que ese Dios por fin refuta a nuestro demonio engañoso de la duda metódica. Ese es el que refuta al demonio engañoso. Exactamente. Porque acuérdense que el argumento del cogito ergo sum no refuta al demonio engañoso. No, simplemente sobrevive al demonio engañoso. Porque si el demonio me está engañando, a alguien tiene que estar engañando, ¿no? ¿Ya? Y ahí es donde yo hago conciencia que soy yo, sí. Exactamente. El cogito resiste al demonio engañoso, pero no lo refuta. Ajá, exacto. Lo resiste, pero no lo refuta. Así es. Exactamente. Lo refuta Dios. Porque si existe esta sustancia infinita que tiene todas las perfecciones, evidentemente una de las perfecciones es la bondad, que es incompatible con la voluntad del engaño, que es una forma de imperfección. Luego no existe el demonio engañoso. Y es a partir de esa conclusión de que Dios existe que Descartes puede decir, señores, por eso podemos confiar en que nuestro criterio de verdad funciona. Dios no nos ha dotado de la percepción clara y distinta para que ella nos engañe. La percepción clara y distinta, en tanto que viene de Dios, es nuestra garantía del acceso a la verdad. Devolvámonos al principio. ¿Se acuerda que le conté de nuestro amigo Mersenne, que fue el que compiló todas las objeciones a Descartes, entre ellas las de Pierre Arnaud? ¿Se acuerda? Pues Pierre Arnaud, en sus objeciones, que son las cuartas en la colección de las objeciones a las meditaciones de Descartes, dice, mi querido Descartes, has caído en un argumento circular. Porque todo indica entonces que para probar la existencia de Dios tienes que confiar en el criterio de la percepción clara y distinta. Pero Dios lo que hace, su función en tu argumento es validar el criterio de la percepción clara y distinta. Ese es el famoso círculo cartesiano. Si Dios es la garantía de que lo claro y distinto es verdadero, no habría entonces manera de probar la existencia de Dios a partir de percepciones claras y distintas. Eso es un problema para Descartes. Porque si el argumento es circular, no salimos del cogito. Porque claro, una vez aparece Dios en la escena y nos valida la percepción clara y distinta, el resto de la épica es como Descartes demuestra que nuestra percepción de que existe el mundo exterior es clara y distinta, por lo tanto cierta. Y mal que bien, al final de todo el camino Descartes volvió a meter en la maleta todo lo que había sacado.
y logra reivindicar la posibilidad del conocimiento, reivindicar la posibilidad de la ciencia, la veracidad de todo aquello que dudó desde el principio, pero solo es posible salir del solipsismo, solo es posible salir de ese momento en el que lo único que existe soy yo mientras pienso y en tanto que pienso, lo único que se lo permite es la prueba de la existencia de Dios. Y estamos atrapados en el círculo cartesiano, que supone las percepciones claras y distintas como criterio de verdad para probar a Dios, pero luego utiliza a Dios para validar las percepciones claras y distintas. Esa es la circularidad de Descartes. Y para la filosofía posterior, que cree que el argumento ontológico no funciona, esas dos columnas gigantes que puso Descartes sobre la base de la ciencia, la certidumbre absoluta del cogito ergo sum y la certidumbre de que Dios existe y por lo tanto podemos confiar en nuestro criterio de verdad a partir de lo que nos es imposible dudar, esas dos columnas empiezan a temblar. Por eso usted bautizó el capítulo como lo bautizó. Las ruinas circulares de Descartes. Sí, señor. Porque para la filosofía posterior son eso. Son, no en su totalidad, pero en su mayoría, la filosofía posterior no puede admitir la solución cartesiana por ese problema de circularidad. Es sobre esas ruinas circulares que Descartes quiso erigir el gran edificio de la ciencia, y al ver los demás que no funcionaban, se han dedicado a reivindicar la posibilidad de la verdad, del conocimiento, sin tener que recurrir a Dios. Y me dijo usted ahora más temprano que eso lo va a hacer después Kant cuando recoja las dos vertientes, o mucho más adelante. En parte, sí, en parte sí. Por ejemplo, Kant fue muy crítico del argumento ontológico de Descartes. Muy crítico. Y la reivindicación que hace Kant de la posibilidad del conocimiento en lo absoluto depende de Dios. Para nada. Dios entra en la filosofía kantiana por el lado de la moral. Es un postulado de la razón práctica, es decir, es un postulado moral, no de la razón pura, que es en la que se ocupa del problema del conocimiento. Pero esas ruinas de Descartes... Pero qué importancia esas ruinas, pues. No, pues imagínese, por Dios, quedó planteado el problema. Quedó planteado el problema. Porque Descartes nos dijo, mire, la búsqueda de la verdad supone búsqueda del conocimiento. La búsqueda del conocimiento supone la búsqueda de la certidumbre. Ahí está la conexión entre lo verdadero y lo indudable, ¿no? Ese es el proyecto. ¿Qué podemos decir con certidumbre? Es decir, exento de toda duda, para confiar en que aquello es a su vez verdadero. Y en últimas, Dios es lo que permite la solución. Y la gran moraleja yo creo que deja Descartes, y la razón por la cual tantos filósofos posteriores siguen en el proyecto cartesiano, a pesar de que ven lo que Descartes en concreto dijo como eso, como las ruinas de su argumento circular, no por eso abandonan el proyecto, por una razón muy importante. Porque lo que Descartes entendió, y en esto me remito a Bernard Williams en su análisis de Descartes, es que la sola idea del conocimiento supone la noción de que hay una caracterización del mundo que es independiente de nuestras perspectivas, nuestras idiosincrasias y las distorsiones de nuestra relación como seres del conocimiento o que conocen con ese mundo. La idea de conocer, del saber, de la verdad, supone que hay un mundo que está allí, independientemente de nosotros. Y el gran problema es entonces, ¿cómo podemos justificar o explicar la posibilidad de que algo de lo nuestro hable de ese mundo en esos términos absolutos sin que recurramos a Dios? Es lo que Williams llama la concepción absoluta de la realidad. Es un presupuesto indispensable de la mismísima idea del conocimiento, del mismísimo proyecto de la ciencia, que exista, que sea posible una concepción absoluta de la realidad. Lo que pasa es que el camino cartesiano para llegar a ella no parece funcionar. Claro, dependía era de la existencia de Dios. Exacto. Pero es admirable y deslumbrante. No, una maravilla. ¿Cómo la veo, no, Octavio? Oh, hombre. No, lo disfruté mucho. Tanto la lectura, por lo que usted describía muy acertadamente, y es que uno
se goza la cosa porque la va haciendo con él. Claro. Y la conversación la ha planteado usted maravillosamente también. Pues por eso es que es un texto que a mí de verdad me parece emocionante. Yo quiero leer las objeciones porque no las leí. Yo solo leí las meditaciones. Eso son una maravilla. Son una maravilla. Y le cuento el último dato para no extendernos demasiado. Descartes no es ningún pendejo. Cuando Arnaud le señala el problema de circularidad, Descartes trata de escabullirse. ¿Qué dice el hombre? Y dice, no. Ojo. Yo no necesito a Dios para convalidar que la percepción clara y distinta como criterio de lo indudable es a la vez criterio de lo verdadero. Yo necesito a Dios es para convalidar el uso de la memoria. Para el poder confiar en que lo que alguna vez percibí clara y distintamente, puedo seguir dándolo por verdadero. Sí. Y en esto tiene razón Descartes, ¿no? Acuérdense lo que dijimos del cogito sum. Yo sé a ciencia cierta que soy, que existo, mientras y en tanto que estoy pensando. Sí. ¿Cierto? O sea, si yo tengo una percepción clara y distinta de algo en este instante del tiempo, dice la respuesta de Descartes, no necesito a Dios para concluir que eso es cierto. Ok. Pero mi recuerdo de haber tenido una percepción clara y distinta de esa misma cosa en el tiempo pasado, hoy, para que esa memoria funcione, necesito a Dios. Y por eso él dice, Dios se necesita no tanto para convalidar el cognitio, o sea, el instante de aprehensión de algo como claro y distinto, sino lo que llama scientia, es decir, el proyecto sistemático de construir conocimiento a partir de cosas que ya antes he probado. Porque si yo necesito todo el tiempo tener de presente en la conciencia cada cosa que he percibido clara y distintamente, pues nunca voy a avanzar, nunca voy a poder hacer ciencia. Es un argumento interesante. Yo no lo entiendo tan bien, compañero. ¿No? No. Póngalo así. El cogito no significa que en un instante en el que de pronto se apague mi cerebro, todavía yo tenga, digamos, la garantía de que existo. Yo tengo la garantía de que existo mientras estoy pensando. Sí. Y eso lo que nos señala es que la garantía que da la percepción clara y distinta es estrictamente circunscrita o está estrictamente circunscrita al momento de aprehensión directa, al momento presente de conciencia. Hasta ahí vamos bien. Cuando yo estoy viendo eso y digo, uy, caramba, sí, esto es claro y distinto y por lo tanto es cierto. Claro, aquí estoy. Sí. Pero si yo necesito avanzar en el conocimiento, pues yo no puedo todo el tiempo tener todas mis premisas de presentes. Referir a todo lo que uno... Sí. Exacto. Yo necesito ir chuleando cosas, ¿no? Ir dando una vaina por sentada para evaluar el siguiente argumento. Eso es como, imagínese que usted en ciencia, imagínese que usted estuviera resolviendo un problema de la física, por ejemplo, ¿no? Sí. Y de pronto estuviera haciendo los cálculos. Imagínese un tipo, después de Newton, tratando de aplicar la física newtoniana para hacer los cálculos de algún movimiento de algún cuerpo celeste, qué sé yo, ¿cierto? El tipo los hace confiado en que va a llegar a la verdad porque da por ciertas las premisas de ese cálculo. Los principios de Newton. Exactamente, los principios de Newton. Porque alguna vez los leyó, alguna vez los aprendió y dijo, oiga, si esto es verdad, punto, chuleado, resuelto. Si el tipo, haciendo los cálculos, tuviera que tener de presente todo el tiempo la veracidad de esos principios en su conciencia, pues no puede hacer los cálculos. No avanza. No avanza. Ajá. Es en ese sentido que Descartes, su solución al problema del círculo cartesiano, esta circularidad argumentativa, es decir, que Dios técnicamente no se necesita para convalidar la percepción clara y distinta como vehículo para acceder a la verdad. Lo que se necesita es que Dios nos dé confianza en que nuestra memoria, nuestra recordación de una percepción clara y distinta es de fiar. Porque sin eso no podríamos pasar de nuestros dos pilares a construir la ciencia. Que la ciencia requiere... avanzar en el conocimiento. Ok. Pues que uno vaya avanzando y que uno vaya chuleando vainas. Y eso le pasa en filosofía, ¿sí? Yo no es que tenga siempre todos los argumentos que alguna vez he evaluado y dado por ciertos presentes en la mente. Yo los voy chuleando, ¿no? Y para poderlos repasar tengo que devolverme a mis lecturas o a mis escritos. Pero esa respuesta no funciona del todo porque no justifica la conexión entre lo indudable y lo verdadero. Nos queda flotando. Eso es lo más bonito, porque vea cómo Williams hoy en día, o la filosofía moderna o contemporánea, ya ha avanzado en ese análisis. Exactamente. Pues digamos, avanzado es discutible, pero por lo menos
está en el ejercicio de buscar, o ha permanecido en el ejercicio de buscar un camino al conocimiento que no pase por la vía de la certidumbre absoluta, que es el camino que eligió Descartes. ¿Y por qué dice usted que de pronto ese no es un avance? Para mí sí es un avance. Digamos que no nos da la respuesta, nos replantea el problema, Ah, ok. nos reformula Ok. el problema. Nos dice, oiga, venga, tratemos de buscar un camino al saber o al conocimiento. Sin la necesidad de la existencia de Dios. Exacto, que no necesariamente pase por la certidumbre absoluta. Porque ya vimos que de todas formas no es obvio que la certidumbre que da la percepción clara y distinta sea garantía de lo verdadero. Eso es lo que Dios tiene que justificar, a pesar de que Descartes, en su respuesta a las objeciones de Arnaud, dice que no. Pero en realidad, si le seguimos la cuerda a la respuesta de Descartes, entonces nos quedamos cojos, porque no tendríamos conexión entre lo que es indudable para nosotros y lo que es verdadero del mundo en cuanto tal. Hombre, tengo que aprender esa no... ¿Usted por qué me pica la lengua siempre al final de los capítulos? Le hago yo unas preguntas como para echarnos 2 horas. Ya me prometió entonces que seguimos ¿con quién? Con Spinoza, porque acuérdese Bueno. que las promesas se validan a sí mismas, ¿no? La afirmación de la promesa hace cierto el que se haya prometido algo. O sea que en 15 días nos vemos con Spinoza. Nos vemos con Spinoza, sí señor. Muchas gracias, compañero. Un abrazo. Hombre, a usted, Octi. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde.